Ahora vamos a hablar de nanotecnología. En particular, como siempre, lo hacemos con Galo Solerilia, y al mismo tiempo hoy la propuesta de él es hablar del escudo. Él puso el escudo de Boca, porque es hincha de Boca, el escudo de Boca más pequeño del mundo, pero antes de empezar recién me dijo, también se puede hacer con River. Y Racing, San Lorenzo, toda esta gente se queda afuera. Bueno, no, lo que les voy a contar hoy es una técnica muy interesante que está siendo desarrollada en el laboratorio de Fernando Stefani, en el Cibión, acá en Buenos Aires. ¿Qué es el Cibión? El Cibión es el nuevo centro de bio-nanotecnología que está en el Polo Tecnológico GIOL, en Pacífico. Y vi algunos trabajos de ellos que me parecieron muy interesantes y muy divertidos, en los cuales ellos aprovechan un nuevo tipo de fuerzas, que se conoce como fuerzas ópticas o pinzas ópticas, para localizar objetos y pueden imprimir esos objetos con una resolución muy pequeña. ¿Imprimir qué quiere decir? ¿Hacer algo con relieve? Imprimir significa poder hacer algo con relieve, o sea, como una nanotinta. Entonces, primero, ¿qué hacen ellos? Ellos tienen unos láseres y se conoce, bueno, eso es un desarrollo bastante nuevo, tendrá menos de una década más o menos. Se conoce que si uno tiene una partícula pequeña y uno incide con un haz de luz, de láser muy concentrado, ese campo eléctrico va a ser diferente donde esté la partícula que donde no esté la partícula. Eso genera la aparición de una fuerza de focalización que se conoce como pinza óptica o fuerza óptica. Un haz de láser hace que una partícula que está vagando por ahí dando vueltas en medio de una solución sea enfocada y queda dentro del haz. Por otro lado, un haz de luz es un chorro de fotones, que es un chorro de partículas. Sí. Esas partículas pueden ser absorbidas o dispersadas por son partículas de luz, ¿no? Sí. Por esta nanopartícula y la empujan un poquito. Entonces, estas dos características se combinan, la trampa óptica o la pinza óptica y el empuje de la fuerza óptica, se combinan para poder mover y localizar una partícula a lo largo de digamos a lo largo y a lo ancho de una superficie. Como son hinchas de Boca, eso ya está bien, porque vos tenés nanopartículas y las podés dirigir con un haz de luz. Vos le decís para acá, para allá. Por otra parte, si vos tenés una superficie y querés imprimir una partícula, y vos tenés una partícula por otro lado, lo que vas a tener son fuerzas entre la superficie y la partícula. Si la superficie y la partícula tienen siempre fuerzas atractivas, eso se puede arreglar. Las fuerzas dependen mucho de la carga superficial en la superficie de la hoja, por decirlo así, y la superficie de la partícula. Si las cargas son opuestas, la partícula se mete rápidamente en contacto con la hoja y no podés escribir, porque es como que la tinta se te chorrea rápidamente por cualquier lado. Entonces, Fernando y compañía y otros investigadores han diseñado un sistema muy interesante. Toman partículas que tienen la misma carga de superficie, entonces se repelen. Entonces la tinta anda dando vueltas por ahí. Sin situarse en ninguna parte. Sin situarse en ninguna parte, porque le da horror. Cuando llega ahí, se termina yendo. Cuando llega a las cercanías, porque se repelen las cargas. Pero luego toman unas de luz láser, empiezan a dirigir la partícula y la empiezan a empujar. El láser se puede ajustar de manera tal de empujar a la partícula y vencer esas fuerzas de repulsión, y entonces ya la partícula, una vez que vence esas fuerzas de repulsión, queda pegada por otro tipo de fuerzas que son de cercanía, que son las fuerzas de pegado molecular, las fuerzas que nos enseñan en cualquier curso de química básica. Lo interesante de esto es que se puede tomar una nanopartícula única como si fuera una gota de tinta. Entonces podés escribir prácticamente con nanopartículas. Y bueno, estos chicos vieron, por ejemplo, que podían escribir el escudo de Boca, son hinchas de Boca, por suerte. Qué raro. Además, tenían las nanopartículas de los colores adecuados, que eso es muy interesante. ¿Se colorean las nanopartículas? Sí, eso es un poco más complejo. Me tomaría un poco más de tiempo explicarlo, pero se puede obtener eso. ¿Y tenés una foto de eso? ¿Se puede sacar una foto? Ahí está la foto que me han provisto. Agradezco mucho a Julián, uno de los becarios de Fernando. Y bueno, esto pueden escribir cosas pequeñas, están trabajando en escribir también con otras moléculas, con biomoléculas. Esto es muy interesante, porque si vos querés hacer, por ejemplo, un arreglo superficial donde tenés distintas proteínas o distintas partículas que cumplen distintas funciones, y vos querés escribir y leer información en ese arreglo, ya lo podés hacer sin ningún problema. Él es Galo Solerilia, habla de nanotecnología, también de escudos, en este caso el de Boca. Otros micros haremos para hablar de escudos de los restantes equipos del fútbol argentino. Seguimos en el programa así. Gracias.